Y él es mi mentor, mi guía espiritual, el hombre que me da la sensación de que las cosas pueden estar mejor. Sí, en este momento es el hombre que me da la sensación de que las cosas pueden estar mejor. Se llama Federico Delgado, es fiscal de la Nación, pero además de eso es un buen tipo, que para mí es más importante que su cargo. Fede, ¿cómo andás? Jorge, gracias siempre por tus palabras y por invitarme. Bien, por suerte, laburando, como todos. Fede, te voy a hacer una pregunta complicada y vos me contestás hasta donde podés. En esta Bien, nota, la regla es que nosotros nunca pautamos nada fuera del aire, todo lo que hay que charlar se charla al aire, y bien. esta no es la excepción. Vos en esta nota me contestás lo que podés, y lo que no podés me decís no puedo, y ahí frenamos. Pero sin miramiento, sin ningún tipo de límite, digamos. Vos frená cuando quieras. Yo te voy a preguntar y vos hasta donde podés me decís. ¿Cómo está la justicia hoy? ¿Cómo la ves? La veo como todo el entramado institucional de la Argentina. Supone que todas las instituciones, intendencia, consejo deliberante, gobernaciones, legislaturas, jueces, fiscales, se supone que son lugares que fueron pensados para que la gente viva mejor, para que se preocupen de los problemas de la gente y para que resuelvan problemas y hagan que vivir, que es difícil, de por sí sea algo más fácil. A mí me parece que en la Argentina, en general, las instituciones tienen una agenda distinta de la que la sociedad, de los problemas de la sociedad, de los problemas de la gente. Desde ese punto de vista, el sistema judicial es parte de las instituciones y tiene ese problema. Me parece que está en una suerte de querella a nivel federal, por ejemplo, en una suerte de pelea o querella constante entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el sistema judicial, que, que me parece que es una pelea de élites que tiene poco que ver con los problemas reales que tiene la Argentina y que eso hace que se alejen las instituciones de la vida de todos nosotros, y eso que parece una pavada, no es una pavada porque nos genera a nosotros algunos hábitos que tienen que ver con olvidarnos de la ley, olvidarnos de las reglas, olvidarnos de los procedimientos democráticos, y nos acerca a que tratemos de solucionar los problemas que tenemos como podamos. Y ese como podamos hace que algunos los traten de solucionar por la fuerza, otros con dinero, otros aprovechándose de que tienen más poder que yo, por ejemplo, el empleador con respecto al empleado, y me parece que hace que nuestra vida sea cada vez peor. Entonces, para redondear, creo que el sistema judicial, como integrante del entramado institucional, tiene una agenda totalmente diferente de la gente y tiene problemas que son graves, pero que no tienen vínculo con la vida del hombre de a pie. Y hasta que no logremos unir eso, parece que estamos jorobados. ¿Puedo sentir con vos? ¿Me permitís sentir? Sí. Yo creo que sí tiene que ver con la agenda del hombre de a pie y que complica la agenda del hombre de a pie. Y mucho, te diría. Porque yo en las últimas horas he escuchado cosas muy graves, porque la interferencia de todos los poderes por sobre todos los poderes, no de uno sobre otro, todos por sobre todos, es como ya obsceno lo que me toca ver. Es que, Y bueno, por ahí vos lo dijiste con otras palabras. Cuando yo digo una querella de todos contra todos, digo esto, que están concentrados en, que obviamente tiene impacto, estoy de acuerdo, en la vida del hombre de a pie, pero están concentrados exclusivamente en peleas por ahí de élites, de la élite judicial, de la élite legislativa, de la élite económica, en unas peleas en las que cada cual trata de imponerle su voluntad al otro, que eso obviamente tiene impacto en la cadena institucional, tiene impacto en los bienes públicos, pero digo, justamente porque están concentrados en eso, se olvidan o dejan a un lado un montón de cosas que tienen que ver con el servicio público de justicia, para lo que fue pensado, ¿no? En ¿y ese hace sentido lo cuánto que no digo. son ni servicio, ni público, ni de justicia? O sea, Y te lo yo digo en creo que es general, un ¿eh? tobogán, sí, yo creo que es un tobogán que viene desde hace mucho tiempo y como todo tobogán va de arriba hacia abajo Sí, pero y ya me parece que llegamos a un límite donde vos tenés un cortesano
hablando sobre emisión monetaria en ANCHAM, ni más ni menos, o sea, con la Comunidad Económica de los Estados Unidos, siendo cortesano de la Corte Suprema de Justicia de mi país. ¿Cómo tengo que Yo interpretar creo, eso? no, yo creo que la degradación institucional es, es proporcional a la degradación de la sociedad. Lamentablemente están unidas y coincido en que estamos cada vez peor y yo lo que veo es cada vez más pronunciado un profundo divorcio entre lo que la Constitución promete, entre lo que la Constitución le exige a los servidores públicos y lo que realmente pasa en nuestra vida. Eso me parece que es cada vez más pronunciado y me parece que lo que ha pasado con el sistema judicial en particular, que eso lo hablamos muchas veces contigo, cuando he presentado libros, con vos que has sido tan gentil y todas esas cosas, me parece que eso tiene que ver con que las instituciones han sido expropiadas. Y eso, por más duro que sea, ¿Pero me por parece que hay quién que han sido reconocerlo. apropiadas? ¿Por Han quién? sido expropiadas. Las instituciones nacieron para hacer universalmente más sencilla la vida de todos los ciudadanos, de todos los ciudadanos. Y a mí me parece que desde hace mucho tiempo en nuestro país las instituciones están colonizadas por intereses particulares, están colonizadas por intereses sectoriales, que a veces van variando. Hoy puede ser, qué sé yo, el aparato agroexportador, mañana el aparato industrial, mañana el grupo de importadores, pero lo relevante es que hay una puja corporativa por apropiarse de las instituciones para que las instituciones hagan cosas que tienen que ver con beneficios de un sector y se han divorciado de las grandes mayorías. Y eso parece que se ha sedimentado, se ha consolidado, y lo que estamos viendo cada vez con más claridad y con más nitidez es que lo que debería ser un conjunto de instituciones que trabajen para el bien común son un conjunto de instituciones que financiamos la mayoría de los ciudadanos, pero que en realidad trabajan para intereses sectoriales. Y lo peor de todo eso, y con esto redondeo, lo peor de todo esto es que creo que nos hemos acostumbrado y nos hemos acostumbrado como ciudadanos a vivir mal y nos hemos acostumbrado a que la justicia tenga la palabra sospechada, nos hemos acostumbrado a que los grandes empresarios no paguen impuestos, nos hemos acostumbrado a que los diputados y senadores no trabajen, nos hemos acostumbrado a la corrupción y que eso no pague, nos hemos acostumbrado a la inseguridad, que te rauben en una esquina con un arma y que el tipo lo meten preso y al tercer día lo veas de vuelta a la misma esquina. Nos hemos acostumbrado a todo eso y lo peor que nos pudo pasar como ciudadanos es eso, habernos acostumbrado. Porque todo esto a veces que a mí tiene solución, porque así como llegamos hasta acá, creo que basta con hacer lo contrario para empezar a retroceder el camino. Pero me parece que lo peor de todo es que la sociedad está agobiada, está cansada, está saturada, está muy enojada, está muy embroncada. Y cuando uno se embronca, en la vida nos pasan dos cosas. Cuando uno se enoja, no piensa, compra soluciones fáciles, pero sobre todo se acostumbra a estar enojado y mal. Y hay una cosa que todo lo que me dijiste, yo suscribo al pie, pero nos estamos empezando a acostumbrar, todo lo que dijiste ya nos acostumbramos. Ahora nos estamos empezando a acostumbrar a cada vez más dosis de violencia, Sí, incluso violencia política. sí. Vos fijate que yo el otro día estaba en una conversación en una universidad sobre este tema y me acordaba de un libro de Hannah Arendt que se llama La mentira en política. Un libro el primero de 1967 y lo retocó en 1971. Y ella decía que la modernidad, el mundo nuestro, tuvo algo magnífico, que fue que nosotros, ciudadanos, podíamos desafiar a la ciencia, a la filosofía y a la religión sin que nos cortaran la cabeza. Acordate que Galileo, como terminó, pero que eso se fue complejizando y con las sociedades tan grandes como ahora, con los entramados mediáticos, las empresas de comunicación, la inmoralidad en la política, terminó con algo que era terrible, con algunas verdades básicas. Algunas verdades básicas que nadie discutía y que sobre las que había un cierto consenso relativo, se fueron perdiendo. Y esas verdades fueron reemplazadas por mentiras. La verdad se reemplazó por opiniones. Por ejemplo, todo el mundo estaba de acuerdo en que si llegabas a la política no tenías que robar, tenías que trabajar para los demás,
que no había que ejercer el cargo para fines propios. Bueno, todo eso se fue disolviendo con el tiempo y con tal de mantener el poder se fue utilizando cada vez con más profundidad la mentira como una lógica de acción social. Yo digo cualquier cosa, no rindo cuenta sobre eso, y entonces entramos en una dinámica, una inflación de mentiras, de violencia, en la que nadie rinde cuenta. Y eso ha generado una sociedad edificada en base a una matriz violenta. Vos vas por la calle y la gente te putea, te equivocás porque mandaste un mensaje de WhatsApp equivocado y un tipo te putea. La dirigencia política se miente, se acusa, se insulta, se verduguea por las redes sociales. Y en ese esquema casi asfixiante es muy difícil vivir, porque imagínate lo que son los espacios de trabajo, habitados por la violencia laboral, habitados por la violencia sexual, habitados por la simetría de poder. Digamos, hemos llegado a un nivel de toxicidad muy grande, insisto, y la clave de esto me parece a mí, es que nadie rinde cuentas. Cualquiera puede decir cualquier cosa y no tiene que hacerse cargo. Pero, y te cierro con un número. Yo te estaba buscando, porque la pregunta también es, ¿qué nos pasa a los ciudadanos con el honor? ¿Por qué los ciudadanos que tenemos maneras de proteger nuestro honor, toleramos que nos digan ladrón, hijo de tu madre, que nos insulten y las dejamos pasar? Pero nosotros también tenemos herramientas para defendernos de eso. Y fui a preguntar cuántas querellas se habían iniciado en el año 2022 por el delito de calumnias e injuria, que es la forma que tenemos de proteger nuestro honor, que si un tipo dice algo, te acusa falsamente de un delito o te insulta, ante un juez te pida perdón o sea condenado. Y se iniciaron solamente 225 en un año, en un país que tiene la violencia simbólica que tiene como el nuestro. Entonces me parece que también hay que hacer una introspección como ciudadanos, porque para eso no hace falta dinero, hay instancias gratuitas, hay un montón de oficinas públicas que nos ayudan a proteger el honor, pero también nosotros nos hemos acostumbrado a que convivamos entre la Biblia y el calefón, como dice Cambalache, y que cualquiera diga cualquier cosa. Y cuando uno tolera y no exige que la gente se haga cargo de lo que dice, en el mediano plazo pasan estas cosas, es que estamos viviendo un mundo lleno de mentiras, de insultos, en el que la vida pública se edifica en base a hechos editados, a falsos hechos o directamente a mentiras lisas y llanas. ¿La justicia puede poner en riesgo la democracia? Yo no creo que, me parece que la democracia es demasiado, es subirle el precio a la justicia o a cualquier institución, eh, subirle el precio, decir, me parece a mí humildemente, que pueden poner en jaque la democracia. Lo que pueden hacerla es mejor o peor, porque la democracia es una forma de vida nuestra, es de los ciudadanos. La democracia es algo nuestro y depende de nosotros los límites de la democracia, depende de sus horizontes, depende, depende en mucho de lo que hagamos colectivamente. Entonces yo no creo que ninguna institución tenga la posibilidad de poner en jaque la democracia, salvo que sea por la violencia, como pasó en Argentina en otras épocas. Lo que sí me parece que en estos tiempos las instituciones que tienen un desempeño muy, pero muy pobre, lo que hacen es que la democracia se limite a algo que es muy lindo, pero que es muy poco, a elegir autoridades. Y si nosotros hacemos una cuenta de lo que a 40 años la democracia, que podemos hacer un lindo balance de los bienes públicos que tenemos en estos 40 años, me parece que el desempeño institucional ha hecho que nuestra democracia sea cada vez más flaca. De las esperanzas que despertó en 1983 el alfonsinismo, del horizonte normativo, aquel de con la democracia se come, se vive, se educa, y de un montón de cosas que hemos leído en muchos libros, a nuestro desempeño, a nuestra democracia actual, me parece que es claro que han fallado las instituciones, pero también los ciudadanos hay algo que no hemos terminado de hacer del todo bien. Me parece que no nos hemos dado cuenta que la democracia es algo nuestro, que depende de nosotros y que cada acción nuestra, individual y colectiva, la puede hacer más ancha o más angosta. Pero como hemos permitido que se expropien las instituciones, como hemos permitido que los tipos a los que votamos, en vez de delegarles el poder, se apropien de ese poder, me parece que individualmente, obviamente con niveles distintos de responsabilidad, colectivamente hemos colaborado a construir esta democracia tan flaca y tan raquítica. Y creo que está en nosotros hacerla más fuerte, más sólida y más ancha, y me parece que eh, pensar que cualquier institución va a tener semejante posibilidad de
terminar con la democracia es subirle el precio y es menospreciarnos a nosotros mismos. Porque parece que nosotros como ciudadanos somos los que tenemos la posibilidad, la llave para hacer que estas cosas cambien. Yo estoy de acuerdo, tenemos la llave, pero también te tengo que decir que no la estamos usando. Porque vos Exactamente. cuando ves a Supremos, o sea, integrantes de la Corte, hablar sobre las cosas que hablan y tomar decisiones sobre constituciones provinciales, justo el día después que un expresidente dice que el norte son feudos, yo tengo que sospechar, sobre todo cuando un periodista de un grupo mediático muy cercano al expresidente dijo días antes, esta causa estaba pisada y la levantaron porque recibieron un llamado, lo dijo públicamente Feynman. Mirá, me das pie para algo maravilloso y para ver cómo funciona. ¿Por qué a veces pequeñas cosas pueden hacer que esto funcione mal? En la Argentina, todas las instituciones tienen procedimientos y tienen plazos para tomar decisiones. Desde un intendente hasta un presidente, desde un parlamento hasta un consejo liberante del pueblo más recóndito de la Argentina, Y la justicia también. salvo la Corte. La Corte Suprema es el único tribunal que no tiene plazos para tomar decisiones. Uno de los problemas de esta última decisión que tanta polémica desató, vinculada a las elecciones de San Juan Tucumán. y Y de Tucumán. Tucumán, Sí. tiene que ver precisamente con que fue tomada a 3 o 4 días antes de que el comicio se desarrollara, Sí. pese a que los expedientes estaban hace bastante más tiempo en la Corte Suprema. Eso, poner una regla que le asigne un plazo a nuestra Corte Suprema, se soluciona solamente con una ley que desde 1860 en adelante ningún parlamento se ha dignado a dictar. Eso tiene que ver con problemas del Parlamento, que ha permitido que exista esa discrecionalidad, y también de los ciudadanos que no hemos exigido eso. Entonces, ahora los dirigentes políticos, yo entiendo, se enojan, gritan, algunos están a favor, otros están en contra, pero ninguno hace lo que me parece a mí tiene que hacer un representante del pueblo, que es ponerse a pensar cómo hacer para que estas cosas que generan tanta polémica pasen menos o no pasen nunca. Y en este caso, me parece a mí, basta con dictar una ley en la que deberían estar de acuerdo todos los dirigentes políticos, porque no debería haber grieta en esto, que es establecer republicana y democráticamente un procedimiento para que la Corte Suprema, como todas las instancias institucionales de nuestro país, tenga un plazo para tomar una decisión. Y le haría bien a la Corte, le haría bien al oficialismo, le haría bien a la oposición y nos haría bien a todos nosotros, ciudadanos, porque tenemos certezas sobre los tiempos de los procedimientos. Pero Pero seguimos, para sí, ahí, perdóname, pero te tengo que debatir esto. bien, Hay los dos sectores de la estructura política y judicial utilizan el hecho de que la Corte no tenga plazos, porque así así es, ha muerto gente sin ser condenada. así es, Y han conservado su libertad históricamente, porque la Corte no tiene plazos. Y así es, ahí se da para la protección de las grandes castas, decía ley. Yo no tengo nada que ver con ley, pero en este caso creo que son una casta, los poderes concentrados son una casta, y para la protección de las grandes corporaciones, así es. que también Es, usan ese tiempo. No les es conviene darlo vuelta, a los jueces tampoco, a los jueces de tampoco, la Corte tampoco les conviene. mirá, perdón, Dice, dale, dale. pero es la Esto es tesis televisión en de vivo, este así que libro, dale tranquilo. es la tesis de este libro, de República de la Impunidad. Que ya lo Digamos, anunciamos varias veces. ¿Cómo está el otro libro? Hablándote un poco, siempre te pregunto lo mismo. está en proceso de revisión. Pero me parece que básicamente es eso lo que decís vos, Jorge. Me parece que tenés mucha razón, es muy lúcido lo que estás diciendo. Que tiene que ver con que si no se hacen esas pequeñas reformas, es porque esas pequeñas reformas, lo de hacerlas, serían una brutal hendidura en la forma en que funciona el poder. Digamos, sería un parecen pequeñas cosas, pero tienen un potencial democrático y republicano altísimo. Y entre las consecuencias que tendrían serían, por ejemplo, que toda esa expropiación de la que venimos hablando del sistema institucional y todas esas corporaciones que están siempre luchando porque su interés corporativo sea protegido, tendrían un grave problema. Entonces, ahí me parece que, a mí me parece que hay que pensar, además de uno se puede enojar más, se puede enojar menos, todo es legítimo, pero me parece que lo que en momentos de tanta crisis como esto, lo que hay que pensar es en las causas que generan que algunas cosas pasen.
Entonces me parece que hay que pensar más en, a veces me parece que nuestra vida pública se concentra en los efectos y no se detienen las causas. Y Pero es las que causas a veces no son tan complejas. las causas son simples, son intereses pues, creados de cada uno Y de los sectores. Les interesa que exactamente, se mantenga así porque encontraron el hueco para poder hacer un negocio. exactamente así. Y me parece que la responsabilidad de de muchos funcionarios, pero también de los ciudadanos en su conjunto, cada cual desde el lugar que pueda, es conversar estas cosas y una vez que se conversan y se ponen más o menos de acuerdo, tratar de presionar siempre con los caminos que tenemos en la Constitución, que son amplísimos, para que estas pequeñas cosas se corrijan. Porque esto es un querer. Acá no hace falta un milagro, no hace falta una revolución. Hay que, en el campo judicial, con pequeñas reformas, las cosas funcionan mucho mejor. Pero seguimos discutiendo si la Corte tiene que tener 25 o 30 miembros, que a mí me parece que eso es una fábrica de cargos, básicamente, y no discutimos las pequeñas cosas, que es por qué el sistema judicial no funciona como lo contempla la Constitución. Bueno, ahí enumeremos las causas y veamos cuáles podemos solucionar. Algunas seguramente son imposibles porque tiene que ver con la idoneidad moral de muchas personas y nunca vamos a corregir todo. Pero hay un montón de cosas que se pueden hacer aquí y ahora y que terminarían con lo que decís vos, con las pequeñas capturas, con la protección de intereses y con un montón de cosas que generan estas peleas de élites que es verdad que afectan la vida de la sociedad alejada de los problemas de la sociedad, porque mientras los poderes se pelean por esto, el sistema laboral es cada vez peor, hay más informalidad, hay más contratos basura, los juicios no se resuelven, los bienes públicos son cada vez peores, un montón de cosas que deberían ser objeto de preocupación en momentos de crisis de nuestra dirigencia política, que están como un costado porque estamos esta locura, en esta loca carrera de pisotearse uno a otro, como decías vos hace un rato. Me parece que hemos llegado a un nivel de esquizofrenia, sin que mi mujer me rete, porque ella es la psicóloga de la familia, hemos llegado a un nivel de esquizofrenia muy preocupante y la justicia está empezando a mostrar los hilos, si querés que te lo diga de una manera. Es Sí, muy, claro. muy, muy triste decirte esto, porque yo siempre tuve esperanza de que hubiera más delgados en la justicia, y la verdad que Mira, no hay. y además hay un problema de que tampoco se lo explica, y te robo un minuto con esto más, Dale, dale. que nunca se lo explica bien, es que nuestro diseño institucional copió el norteamericano en el aspecto judicial, federal. Y el diseño de nuestra Corte Suprema, igual que la norteamericana, tiene algo que es muy llamativo. El poder de nuestra Corte Suprema, el límite del poder, lo que nuestra Corte Suprema puede hacer o puede dejar de hacer, lo define la propia Corte Suprema. Hay muy pocos casos en el mundo. Actualmente yo no recuerdo que haya otro que el argentino y el norteamericano, en el que un tribunal tenga tanto poder de definir cuál es el límite de lo que puede hacer y de lo que no puede hacer. Y eso siempre va a ser un riesgo. Siempre va a ser un riesgo, sobre todo cuando después los mecanismos que la propia Constitución prevé de, de ejercicio de responsabilidad están siempre flacos y no funcionan del todo bien. Entonces, ya en el propio diseño de nuestra institucionalidad hay un riesgo latente que tiene que ver con esto, ¿no? Con que nuestro sistema judicial tiene la posibilidad de autofijarse los límites de lo que puede hacer y de lo que no puede hacer. Entonces ahí ya hay un riesgo grande. Si ese riesgo grande uno lo ubica en un contexto como el que estamos viviendo, que decís vos, esquizofrénico, y que atraviesa a la sociedad desde cualquier punto de vista, bueno, ahí uno empieza a entender, aunque no justifica, sí puede comprender por qué a veces nos pasan las cosas que nos pasan. Ahora te voy a llevar a un lugar, me contestás hasta donde sepas y hasta donde puedas. ¿Cómo es el tema de los contratos en el Poder Judicial, más específicamente en la Corte? Porque yo he llegado a escuchar en los últimos días que podían llegar a negociar fallos por contratos. Mirá, es, es un tema histórico en el sistema judicial. No lo conozco, te pregunto porque no lo sé, te pregunto desde Ahí cero, vos tenés explícamelo. el sistema judicial funciona como una planta de gente, una dotación, que es igual, por ejemplo, para todos los jueces de primera instancia, tienen la misma cantidad de personal. Vamos a poner 10, ¿no? Ujú.
A veces, situaciones contextuales hacen que haya más demanda de trabajo. Imagínate que a un juez que tiene 10 personas le toca un caso como el de Cromañón. Tiene mucho más trabajo y el sistema de administrativo es muy rígido y no se permite que el juez vecino te mande, te preste 2 personas que trabajan con él para reforzar tu planta. Es muy rígido. Entonces puede pasar que el juzgado 1 tenga Cromañón y sean 10 personas y el juzgado 2 tenga causas mucho más sencillas y sean 10 personas. ¿Cómo se resuelve eso? Con contratos. Se piden contratos para reforzar la planta, la dotación de gente. Ahora, eso históricamente es un mecanismo discrecional, tanto en el Ministerio Público Fiscal como el Poder Judicial. Y eso siempre, lamentablemente, no quiero generalizar, pero muchas veces se transformó en que para los amigos, los que tienen más afinidad con determinadas instancias superiores, siempre hay posibilidad de tener un contrato y los que no tienen esa afinidad o son castigados por díscolos, no tienen esa posibilidad de contar con contrato. Entonces siempre ha sido Pero una ¿quién lo prenda maneja eso? ¿Quién, de obligatoria. dónde sale eso? Bueno, eso lo maneja. En el sistema judicial lo maneja, en última instancia, quien habilita el presupuesto es la Corte Suprema. Hay todo un recorrido antes de eso, porque vos lo tenés que pedir a tu jefe, viste qué jerarquía. Un jefe se lo pide a otro jefe hasta que llega a la Corte. Pero en la Corte, al final, es cuando se dice, ¿hay presupuesto o no hay presupuesto? Pero la caja Es grande más está en la discrecional. corte, digamos, para ponerlo en castellano. ¿Cómo? La caja grande está en la corte. La administración del sistema judicial está en la Corte y en la Procuración General de la Nación. Para los fiscales es la Procuración General de la Nación y para los jueces es la Corte Suprema. Y al final, siempre se decide ahí y al final no hay un criterio, no hay un nomenclador para saber por qué se toma la decisión. Se toma la decisión de manera discrecional. A Jorge le dan 2 contratos y a Federico no le dan ningún contrato. Y quizá tiene los mismos problemas. ¿Por qué? No se sabe. A partir de eso, siempre, históricamente, hay un montón de sospechas y un montón de rencillas entre el propio judicial. Y dices, che, a este que se rasca 2 manos, le dan 2 contratos, y yo que tengo tanto laburo, no me dan ninguno. Y bueno, ¿por qué? Bueno, porque este es amigo de fulano, es amigo de sutano. Siempre se ha prestado a un montón de prácticas que están envueltas en sospechas. Otra pregunta, me contestás hasta donde puedas. ¿Un asesor de un cortesano puede pedirle a un juez de más abajo o presionarlo como para que algo salga mal? No, ¿O no debería, pero puede? no debería. ¿Pero Como puede o todo no en la puede? vida, como todo en la vida, uno puede hacer cualquier cosa y después te tiene que hacer cargo. Pero de acuerdo al diseño no debería. Ahora, ¿qué puede pasar? Más vale que puede pasar. Yo creo que lo hemos visto en el último tiempo y me parece peligrosísimo, incluso la relación con corporaciones mediáticas que han tenido algunos de estos secretarios de cortesanos. Me parece muy peligroso todo lo que hemos visto en el último tiempo. De nuestra última nota, hoy yo he cambiado mi postura con respecto al Poder Judicial. Yo tenía una esperanza distinta. Hoy ya no tengo tanta esperanza. A mí me parece que hasta que de verdad, y ya alguna vez te lo dije, hasta que de verdad, pero de verdad, quienes pueden hacer modificaciones reales al sistema judicial, que son los diputados y los senadores, para ponerle nombre propio, hasta que de verdad, no se sienten en una mesa y con mucha franqueza, primero reconozcan que hay un problema y después hagan algunas pequeñas modificaciones para que el sistema judicial se acerque a lo que promete la Constitución, estamos sonados. Mientras pensemos que es cuestión de nombres solamente, mientras que pensemos que es cuestión de banderas partidarias solamente, mientras que pensemos que solamente las interrelaciones entre algunos jueces y empresas de medios o grupos empresarios solamente, estamos sonados. Acá lo que hay que hacer es como cuando una pared de las viejas casas que no les ponían capa aisladora y la humedad brotaba, hasta que no llamemos a un constructor que pique la pared y ponga la capa aisladora para que de verdad el sistema judicial sea un lugar que esté blindado a intereses particulares, estamos sonados. Y para hacer eso hay que tener mucha franqueza, hay que sentarse en una mesa y hay que hacer, como hacen algunos constructores con las viejas casas de principios del siglo XX, picar,
la parte de abajo, poner capa aisladora en los cimientos para que la humedad no suba más. Hasta que no hagamos eso, me parece que estamos condenados a tener ciclos de mayor o menor, oscilaciones de mayor o menor crisis, pero siempre con crisis al fin. Volvemos al principio. Vos me decís diputados y senadores. Yo te digo que algunos de esos diputados y senadores responden a las terminales corporativas económicas a las cuales le conviene que la justicia no cambie. Y puede ser porque forma parte de la expropiación que han hecho del poder político, que es de los ciudadanos. Nosotros cuando votamos delegamos nuestro poder en un representante, lo delegamos en un representante. A mí me parece que la palabra delegación en la práctica se cambió por transferencia. Entonces, cuando votamos diputados, senadores, representantes, en vez de delegar, estamos transfiriendo. Y el tipo que le transferís se apropia de lo que vos le prestaste. Y entonces, en ese esquema, obviamente que se puede dar la situación que decís vos. Por eso yo insisto con lo que se parece muy tonto, probablemente lo sea, pero que hasta que los ciudadanos no, de verdad, no tomemos conciencia del enorme poder que tenemos y el enorme poder que estamos transfiriendo, estamos condenados a que solamente nos vaya bien si nos toca buena gente. Y como decía John Madison, los hombres no somos ángeles, hay de todo. Entonces me parece que por eso es tan importante construir mediaciones institucionales que justamente preserven que el poder político es de los ciudadanos, que pongan reglas claras sobre lo que puede hacer en un representante y fundamentalmente que establezcan qué puede hacer, cuándo lo puede hacer y en cuánto tiempo el sistema judicial puede hacer algo. Mientras sigamos viviendo en esta nebulosa, en esta bruma, en la que nunca queda claro qué está bien y qué está mal, me parece que estamos condenados a estas oscilaciones. ¿Para cuándo espera el libro? Yo creo que lo iba a sacar este año, pero cambiaron muchas cosas y lo empecé a reescribir. Yo creo que en un mes, 2 meses lo voy a entregar a la editorial, así que será para el verano. O sea, fin de año o principio del 2024. Yo calculo que sí. Sobre estas cosas, ¿no? Título alternativo, No lo sé, pero tiene que ver con esto que estamos hablando. Me parece que está todo dado para que vivamos bien, está todo dado para que podamos tener una vida tranquila, razonablemente buena, desarrollar nuestros planes de vida sin que nos joroben, tener algunas cosas resueltas. Y por alguna razón que no entiendo bien, eh, no hacemos la parte que nos corresponde a los ciudadanos. Nos hemos acostumbrado y hemos naturalizado este hábito de vivir mal y de estar condenados a que un grupo muy pequeño de gente haga y deshaga cosas que impacten a nuestras vidas. Pero hasta que no tomemos las riendas, me parece que hay un problema, pero no sé bien todavía por qué no tomamos las riendas. ¿puedo pedir algo para que se lo traslade a la editorial? Sí, claro, Que no se olviden de hacer la versión en audiolibro, por favor. sí, Porque obvio. muchos como yo no lo vamos a poder leer y lo Es queremos leer. cierto, Así que no se es cierto, olviden de la versión en audiolibro porque es importante. es cierto, Así que es verdad. decirle a la editorial que tenés un amigo que quiere escuchar tu No, libro. no tengas dudas, no tengas Eh, dudas, Jorge. bueno, Fede, te agradezco mucho el tiempo, te quiero muchísimo como siempre, charla como vos quieras. No, gracias por el espacio y gracias sobre todo gracias primero por dejar hablar, segundo por repreguntar y confrontar con razones y por crear estos pequeños espacios que demuestran que uno puede hablar, puede estar de acuerdo, puede estar en desacuerdo, pero nos podemos escuchar y podemos terminar sin gritarnos, sin insultarnos y sin mentirnos. Me parece que esto que haces vos una gran muestra de todo lo que podemos hacer y no hacemos. Felicitarte por eso. Te lo decía fuera del aire y aprovecho a compartirlo con vos porque sos una persona que me apoya del día uno. Nos ha ido muy bien este año, hemos tenido un muy buen año. Le agradezco mucho a la gente que está siempre del otro lado, la gente que nos mira por Revolución Popular, la gente que nos da una mano, porque los números que nos acompañan son cada vez mejores y la verdad que este año me ha superado a mí mismo. Te conté también algunas dificultades que tuve a nivel Sí. físico este año. Yo pensaba que iba a ser un año más tranquilo y sin embargo los números nos han superado gratamente. Así que lo agradezco al público y te lo agradezco a vos como representante de la gente que nos ayuda tanto. No, la gente tiene buenos termómetros y cuando tiene buenos productos acompaña. Y acompaña los buenos ejemplos. Y vos sos un gran ejemplo. Entonces, por eso la gente acompaña. La gente no es tonta. Y está siempre un paso más adelante que todos los demás. Te quiero mucho, lo único que voy a decir. No puedo hacerlo de otra manera que no sea diciendo que te quiero mucho y cuando esté por Buenos Aires para el mes de agosto nos vamos a cruzar sí o sí.
Yo también, y espero que vamos a tomar un café en agosto, que falta nada. Te mando un abrazo enorme y gracias de vuelta por el espacio. Te mando un beso grande y te quiero muchísimo.